¿Qué tal, gente? El día de hoy les vengo a mostrar este caso de que la bicicleta, cuando accionan el freno, se queda pegada a la llanta, así que queda todo directo. Este es el caso del pistón, así que lo vamos a reparar. Como primero vamos a soltar el tornillo que afloja la manigueta y vamos a aflojar con una llave número 8 la manguerilla. Una vez tengamos todo eso suelto, vamos a empujar hacia afuera para sacar el mango y poder trabajar. Y listo, gente, ya teniendo todo aquí ya afuera, ya lo que nos corresponde es empezar a desarmar. Así que como primero, con una Bristol número 2, una L2, vamos a aflojar el tornillo que gradúa la manigueta, el recorrido. Vamos a soltarlo de todo. Ya después de haber soltado todo el tornillo, aquí se puede apreciar que hay un pin de seguridad de 2 ojitos. Lo vamos a sacar con la llave despinadora, que es una pinza en forma de tenaza. Lo que vamos a hacer es que vamos a ubicar los 2 ojitos con la despinadora y vamos a hacer presión para poder sacar. Una vez ya afuera, lo que vamos a hacer es retirar el resto, lo que es el accionador, aquí se puede ver, y vamos a tener todo aquí bien organizado para evitar una pérdida o algo. Con la misma llave L2, como el pistón está atascado, vamos a hacer presión y vamos a empujar para que el pistón se pueda salir. Y listo, una vez el pistón afuera, lo que vamos a hacer es proceder a lavar, a limpiar, para volver a ensamblar. Y listo, gente, después de haber lavado todo, vamos a organizar el pistón, que es el que se encarga de empujar el líquido del aceite para accionar el frenado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle una pequeña lijada en estos puntos que les estoy mostrando. Van a usar una lija ya usada o muy delgada para evitar mucho desgaste por las partes de pasta en el pistón, y lo van a hacer así como les estoy mostrando, que solamente van a hacer las partes de pasta, nada de la goma, que son estas partecitas. Esta parte no la van a tocar con la lija, y solamente vamos a hacer en estos bordes, en esos 3 bordes que son los que con la suciedad se fueron cogiendo mugre y atascando todo el sistema. Una vez haya terminado de lijar, así es como debe quedar. Ahí se ve cómo se bastaron todos los bordes. Vamos a colocarle su resorte, que es el que se encarga de ayudarlo a devolver. Pero antes vamos a estirar un poco el resorte para que quede con más fuerza y accione más, y el pistón no se quede abajo cuando accionamos el freno. Aquí se ve que es un poco torcido, esto lo vamos a enderezar. Ahora procedemos a lubricar para poder ensayar que todo funcione correctamente. Recuerden que todo esto se hace con el aceite Shimano, el aceite que se usa en este tipo de frenos. Aquí se ve que también limpiamos la recámara del cilindro donde va el pistón, y vamos a introducir. Aquí vamos a ensayar presionándolo con esta llave número 4, que ya ven que tiene la punta redonda, igual que el accionador. Así que vamos a presionar. Y si el pistón devuelve fácil, es porque ya todo está listo. En caso de que se quede atascado, lo que debemos hacer es volverle a lijar. Se ve claramente, tienen que bajar y subir suavemente y rápidamente.
Y una vez nos cercioramos de que sí funciona, vamos a terminar de lubricar la recámara. Vamos a aplicar más líquido de freno Shimano. Recuerden que esto es un líquido mineral que no produce contaminación y es el más recomendado. Al menos cada tipo de freno y cada marca maneja su propio aceite. Una vez nos hayamos cerciorado de que todo funciona, lo que vamos a hacer es empezar a ensamblar. Y aquí les muestro. Este viene siendo el accionador. Esto viene siendo una arandela protectora para que el accionador no salga, y este es el pin de seguridad para que todo quede encajado correctamente. Listo, vamos a acomodar. Y con la misma llave número 2 vamos a hacer presión. Vamos a hacer presión suficiente para que el pistón entre y el pin alcance a enganchar en los bordes de la manigueta. Aunque puede ser un poco incómodo, ya acomodándonos en la parte baja y haciendo presión, y él va a introducir, se va a acomodar con un cincelcito o un chucito ahí pequeño. Vamos a terminar de acomodar, a terminar de hacer presión y cerciorarnos de que sí enganchó verdaderamente en los bordes. En caso de que no hagamos eso, cuando accionemos el freno, el accionador se va a salir botando todo el aceite, así que tienen que cerciorarse que todo funcione correctamente. Vamos a girar el pin de seguridad y correrlo de lado a lado para cerciorarnos de que sí quedó correctamente instalado. Terminamos de acomodar todas las partes. Este que viene siendo donde se engancha el accionador, aquí lo acomodamos. Y recuerden que para poder acomodar tenemos que meter la L2 por el hueco donde se desenrosca y empezar a girar hasta que él termine de enroscar. Y listo, gente, una vez ya hayamos terminado, aquí ya ensayamos de que si patea, si se devuelve correctamente con más velocidad, hasta que todo quedó funcionando bien. Ahora tenemos el detalle de que le falta el tornillo. Creo que tengo uno por ahí. Si tenía un tornillo por ahí, entonces le vamos a colocar este tornillito que tenía de un freno que se dañó por otro lado, y logramos salvar este tornillo. Vamos a enroscar acá. Y listo, una vez ya tengamos presionado, ya apretado el tornillo, vamos a echar aceite desde arriba para llenar toda la bomba de aceite. Y mientras echamos el aceite, vamos a accionar el manilar para sacar todas las burbujas. Así se nos va a hacer más fácil y no vamos a tener que desangrar todo el freno. Solamente es echar y accionar. Le damos unos pequeños golpes para sacar las burbujas y listo. No les había mostrado, pero hay que tapar la manguera para evitar fugas de aceite. Y aparte de evitar fuga, evitar que el aceite contamine otras partes de la bicicleta sin que de pronto nos demos de cuenta. Ahora sí, vamos a unir las dos extremidades, la manguerilla con
la manigueta. Vamos a hacer presión en la manguera y vamos a enroscar el tornillo que los une. Recuerden que este es con una llave número 8. Una vez tengamos todo apretado, ahora sí vamos a acomodar acá. Aquí ensayamos, aquí funciona bien. Ahora solo vamos a montar la maniqueta al manubrio. Terminamos de limpiar. Ensayamos, metemos el mango. Y por esta parte ya todo queda casi listo. Solo nos falta terminar de requintar el líquido de freno. Aquí vemos que el freno está muy largo, así que le falta aceite. Puede que tenga algunas burbujas en la recámara del líquido. Así que vamos a aflojar el tornillo. Le vamos a echar, a terminar de requintar el aceite que le falta. Vamos a aplicar directamente con la jeringa y vamos a accionar el freno y vamos a seguir echándole pequeñas gotas de aceite. Terminamos de requintar hasta que se llene todo el espacio, que veamos que ya no van a salir burbujas. Y listo, gente, ya eso es todo. Solamente nos falta colocarle el tornillo para terminar de tapar la recámara. Y recuerden que si llegaron hasta acá, hasta el final, es porque en verdad necesitaban el video. Así que muchas gracias a todos los que me apoyan. Ya no olviden darle me gusta, compartir. Y cualquier detalle me escriben en los comentarios, que siempre estoy pendiente de todas sus dudas. Así que es todo por hoy.